al tema de los elementos finitos, ¿ya? Entonces, para ello, el ingeniero generalmente, desde 205, desde la materia de 205, ¿sí? Siempre pide una configuración de vínculos de las estructuras, ¿ya? ¿En qué consiste esta configuración de vínculos? ¿Ya? La configuración de vínculos consiste básicamente en que nosotros, mm, asignemos nudos, ¿ya? Asignemos nudos y cómo se vinculan estos nudos de mi estructura, cómo se vinculen con el resto de la estructura, ¿ya? Vale decir, barras o vínculos de discontinuidad. ¿Cuáles son estos vínculos que se llaman vínculos de discontinuidad? Vínculos de continuidad son, por ejemplo, el hecho de que tengas dos barras rígidas. Si tienes dos barras rígidas, entonces tienes un vínculo de continuidad. Y un vínculo de discontinuidad es, por ejemplo, cuando tienes dos barras y estas dos barras se juntan mediante una articulación. Tienes alguna articulación o, por ejemplo, tienes un guiado, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver de manera esquemática viendo alguna estructura, ¿ya? Entonces, yo me voy a inventar, voy a mostrar en qué consiste. Voy a imaginar un ejemplo. ¿Ya? Aquí voy a dibujar una articulación. Bien, aquí tenemos un pequeño tipo de estructura, ¿ya? A eso vamos a añadirle acá un pequeño muelle, ¿sí? Un resortito. Bien, entonces vamos a asignar los nudos. Este para mí es el nudo 1. Este era el nudo 2. Este es el nudo 3. Y este es el nudo 4. ¿Ya? Como pueden observar. Ya, la idea es configurar los vínculos, ¿ya? Entonces, primero debo asignar los nudos, ¿ya? ¿Dónde voy a asignar un nudo? Ya, este concepto es más o menos, esto ya lo tienen, esto yo creo que la mayoría lo tiene más o menos claro, ¿no? Donde existe un cambio en la geometría de mis barras, un cambio en la geometría de nuestras barras, voy a considerar un nudo. Entonces, donde exista un apoyo, también voy a considerar un nudo, ¿ya? Y si existen grados de libertad en medio, también voy a considerar nudo. ¿Por qué? Porque
hemos indicado anteriormente, quiero saber esa parte de la estructura, cómo esa parte de la estructura se vincula con el resto de la estructura, ¿sí? ¿Cómo se vincula? De forma continua o de forma discontinua. Forma discontinua, acá hay un ejemplo. Aquí tenemos una articulación, o acá, ¿sí? O de forma rígida. Entonces aquí mismo tenemos una forma de rígida, ¿no? Entonces, esto nos permite, esto nos permite observar los puntos de interés de nuestra estructura. En el siguiente método que vamos a ver, que es una profundización de lo que han visto en la asignatura de resistencia de materiales 1, lo que vamos a ver es justamente cómo vamos a analizar la estructura de forma más discreta. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente voy a buscar el equilibrio de fuerzas y además los desplazamientos en aquellos puntos que yo considere de interés dentro de mi estructura. ¿Sí? Para los nudos. ¿Ya? Los nudos. Quiero saber qué cargas genera el equilibrio en esos nudos y cuáles son los desplazamientos que se producen también en esos nudos, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta los grados de libertad que tengan esos nudos, los grados de libertad, ¿sí? Básicamente de eso se trata el método de la rigidez. Solamente vamos a considerar una versión reducida. La versión extendida se analiza en la materia de análisis estructural avanzado, ¿ya? Bien, empezaremos. Si ustedes tienen, por ejemplo, acá un empotrado, entonces obviamente voy a generar directamente aquí, voy a dibujar un nudo. ¿Ya? No, aquí esto no. Voy a generar una copia. Una copia. No, esto también. Esto acá. Esta parte quiero que atiendan bien. ¿Ya? Muy bien. Voy a generar nudos. Para mí los nudos van a ser elementos, ¿ya? Pequeños rectangulitos. ¿Sí? Esto para mí va a ser un nudo, ¿ya? Ahora este nudo lo voy a replicar 4 veces. Bien, acá tengo que generar un nudo. Ya, voy a trasladar este nudo. Fíjense cómo estoy colocando. Listo. Fíjense. Y ya tenemos asignado el nudo. Ya la configuración de vínculos. El nudo acá se configura de la siguiente manera, ¿no? En este caso no hay mucho que decir, ¿sí? Porque este nudo está ligando a la barra con el apoyo, ¿sí? Directamente con el apoyo, ¿ya? Generalmente acá se describe cuántos grados de libertad tiene. Este nudo se puede trasladar, se puede rotar. No, ¿no? Básicamente no puede. Y como esto también está ligando a esta barra, entonces básicamente este extremo de nuestra barra no puede rotar, tampoco puede trasladarse. Voy a escribir.
Ahora, el nudo 2. ¿Cómo está el nudo 2? La configuración de vínculos también debe reflejar cómo realmente, ¿no? Cómo realmente está, cómo realmente son aquellos nudos que son, por ejemplo, mixtos. Este es un tipo de nudo mixto. La barra 1 2 es rígida. La barra 1 2 con la barra 2 3 se juntan de forma rígida, pero está articulada con el nudo 2. ¿No? Es la única forma de configurar, en este caso sí. ¿No? Bien, entonces acá se genera el nudo 2. Y como esto está articulado, entonces aquí mostramos que este nudo de acá se articula con esta base. Bien, ¿eh? De esta manera. Esto está reflejando el comportamiento que tiene la estructura, ¿no? Si se fijan, también esta configuración de vínculos nos permite calcular el grado de hiperestaticidad, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, utilizan ya sea el método de los anillos o el método de las fuerzas, o sea, los métodos que generalmente han aprendido desde mecánica de estructuras, esta es una manera muy interesante de ver cuántos grados de libertad existen internamente en nuestra estructura o también externamente, ¿no? Por ejemplo, acá se cuenta simplemente el nudo de articulaciones, ¿no? Acá hay una sola articulación, por tanto aquí el grado de libertad es 1. Ahora acá, hay dos posibilidades de articular, ¿sí? El nudo 3. ¿Qué sucede con el nudo 3? De aquí entra. ¿Qué pasa cuando tenemos nudos articulados? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando son nudos articulados? Bien, aquí tenemos un ejemplo de nudo articulado. ¿Ya? Tenemos aquí un ejemplo de nudo articulado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué podemos realizar? ¿Cómo podemos configurar los vínculos? Aquí, por ejemplo, tenemos un nudo articulado. ¿Cómo configuraríamos? ¿Se acuerdan?
Aquí hay una formulita para calcular grados de libertad, ¿no es cierto? Si tienes un nudo articulado, ¿a qué es igual sobre los grados de libertad? ¿A qué son igual? ¿A qué es igual el grado de los grados de libertad en un nudo articulado? Número de barras articuladas menos uno, creo. Claro, pues, obviamente, toda la vida, ¿sí? ¿No? Claro que ustedes, obviamente, la mayoría, les apuesto que solamente conocían de memoria, no sabían por qué, ¿ya? Bueno, entonces, en todo caso, en su mismo texto de línea Chopetillo, por ejemplo, se encuentra. ¿Y por qué? ¿No? Dice, es n-1 porque consideramos que alrededor de alguna de estas barras, el resto de las barras van a rotar. ¿Sí? El resto de las barras. Muy bien. Eso significa que alguna de estas barras, sobre algún extremo de estas barras, voy a considerar un nudo. ¿Me entienden? Voy a considerar un nudo. Por ejemplo, esta voy a considerar. ¿Sí? Esta. Entonces, sobre esta barra voy a indicar, aquí existe este nudo, voy a crear un nudo, ¿ya? Y voy a indicar, sobre ese nudo tiene que rotar. Fíjense cómo se está configurando. Tenemos un nudo. Este nudo está ligado de forma continua con esta base, pero está articulado respecto de estas otras dos bases. Fíjense cuántos grados de libertad existe. Simplemente pónganse a contar cuántas articulaciones existen y están alrededor de este nudo. Son dos, ¿no? Tenemos aquí tres barras, 3 menos uno, 2. Aquí tenemos dos articulaciones. Simplemente contamos cuántas articulaciones existen. ¿Sí? Puede ser este nudo, puede ser este nudo, puede ser también este otro nudo, puede ser también este otro nudo. ¿Se entiende? Muchas veces esta parte obviamente va a ser, o sea, yo puedo colocar el nudo acá, lo puedo colocar acá. Ahora, muchas veces, o sea, dependiendo, puede darse el caso de que de manera forzada se deba colocar dos nudos, uno acá, ¿sí? Fíjense bien acá, uno acá y otro acá. Ay, Dios. Ya. Ya. Entonces decía, puedo colocar aquí un nudo y aquí otro nudo. En ese caso se dice que es un nudo maestro. A veces es necesario, casi obligado, debido a la presencia sobre todo de otras basas o de un muelle, ¿sí? Un muelle al giro. Ya, por eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para configurar el nudo 3? Bueno, el nudo 3 voy a colocar acá. Nudo 3. Bien. Puedo colocar acá, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Puedo colocar así.
Así. Ahora, cuando tenemos un resorte, como en este caso, como este resorte, todo resorte debe ir configurado directamente al nudo. ¿Ya? Por si acaso. Este resorte va a venir acá. ¿Sí? Esta es una posibilidad de configuración. Si se fijan, la barra 2.3 terminamos considerando a la barra 2.3 como rígida y la barra de 3.4 en su origen va a ser considerada como articulada. De hecho, ¿sí? En el programa SAP, en el SAP 2000, cuando uno asigna grados de libertad, uno hace este tipo de análisis, ¿sí? Para verificar dónde voy a colocar un grado de libertad. Porque el programa, por ejemplo, te pide, es un ejemplo similar a este caso, te dice, cuando ustedes quieren generar una articulación, te dice, usted quiere generar articulaciones en el extremo de la barra, por decir, ¿no? En este extremo de esta barra o en el inicio de esta barra, o en ambos, ¿sí? Entonces, te está indicando básicamente cómo asignar los grados de libertad interna. Y eso va a ser cómo quieres que trabaje básicamente tu estructura, ¿sí? Cómo quieres que trabaje. Y en el método de la rigidez sí es muy importante, ya que aquí depende, por ejemplo, de que esta barra consideremos como empotrada en su estado fijo o empotrada articulada también en su estado fijo, ¿sí? Y eso es de gran diferencia, esa es una gran diferencia porque el tipo de cargas o cómo se va a analizar es diferente dependiendo de la configuración de vínculos. Ahora, otra forma. ¿Cuál sería la otra forma? Bueno, aquí está. Aquí tenemos nuestra barra. Fíjense, ¿no? Notan la diferencia, ¿no? Listo. ¿Ah? Ah. Bien. Fíjense en las dos opciones, ¿no? Puedo configurar de esta manera o puedo también configurar de esta otra manera, ¿no? Por ejemplo, acá el nudo se conecta de forma continua con la barra horizontal, pero de forma discontinua con la barra vertical, ¿sí? Con la barra vertical por nuestra articulación. En este otro caso, que también es válido, este nudo se vincula con la barra horizontal en forma discontinua. ¿Por qué? Porque existe esta articulación, porque aquí estoy tomando en cuenta la articulación, pero de forma continua con la barra vertical. ¿Ya? Ahora, obviamente va a depender de mí, ¿no? Si quiero utilizar esta configuración o quiero utilizar esta otra configuración para analizar mi estructura. ¿Ya? Si me conviene más analizar de esta manera o me conviene analizar de esta otra manera. ¿Se entiende, no? Esta parte. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo voy a utilizar la opción 2. Vamos a hacer este test.
Bien. Acá tenemos el nudo 3. ¿Ya? Tenemos el nudo 3. Y acá, ¿cómo configuramos el nudo 4? ¿Cómo configuraríamos el nudo 4? Chicos, ¿cómo configuraríamos? ¿Cómo configuraríamos el nudo 4? Igual que el 2, ¿sí? Claro, ¿no? Aquí está articulado, eso es igual, ¿no? Esto es algo parecido a esto, ¿no? Ahora lo voy a agrandar. Lo coloco acá, nudo 4. ¿Ya? Fíjense. Vamos a colocar nudo 4. ¿Ya? Entonces, al nudo 4, ¿qué es lo que sucede con este nudo? Llega esta barra. ¿No? Así se configura el nudo 4. Bien, ¿no? De esta manera tenemos la configuración de vínculos de mi pequeña estructura, ¿no? Yo creo que hasta aquí no existe ningún tipo de problema, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Solamente hay que ver algunos detalles y
y ver algunos casos. Casos que ahorita mismo los vamos a ver. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Bien. Bien. Vamos a ver algunos tipos de configuración de BIM. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que tenemos el siguiente tipo de base. ¿Ya? Me voy a ir acá. Como ya tengo dibujado. Bien. Entonces imaginemos acá que tenemos bien. Si tenemos un nudo articulado, ¿no? Aquí existen varias formas de configurar BIM, ¿sí? Por ejemplo, una de esas es la siguiente, ¿no? Voy a agarrar a este nudo, al nudo mismo. Bien. Una es el configurar al nudo directamente con el apoyo, ¿ya? Y dejar que estas articulaciones, ¿no? Dejar que estas articulaciones vayan con las bases. Entonces, esta es una manera de configurar. Entonces, tenemos aquí.